Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que vayan a estar viendo esto diferido, claramente. Esta es una ocasión especial porque, bueno, es la primera vez que invito también a una mujer para hablar de este tema. Me parecía que era mucho más, no sé, más interesante. Ahora van a saber por qué. Yo la conocí a Margot viéndola también en otros podcasts y me gustó mucho, pues, la naturalidad con la que hablaba de ciertos temas y sin perder su energía femenina, que es un poco lo que quiero hablar acá hoy, pero también desde el punto de vista social y político, que es algo que nos atraviesa constantemente. Ella está en España, así que también vamos a conocer un poco la realidad de cómo lo está viviendo ella desde ese lugar. Para los que saben, yo estoy en Uruguay ahora y me llega un poquito más la información de Argentina y de países afines, y allá también estamos viviendo otra realidad que tiene que ver con la que estamos viviendo de este lado. Así que bienvenida, Margot. Muchas gracias, No sé si Florencia. te gusta y te agrada que te diga Margot o quieres que te diga Sheila. Vale, Como más cómoda esté, como te salga. vale, vale, genial. Me da la sensación de que somos de la misma generación. Yo ¿Qué soy año del naciste? 97, soy. Ah, vale, pues no. Yo nací en enero del 90. O sea que tú eres de la generación que viene después, digamos, automáticamente después. Vale, genial, me encanta. Hace poquito yo tuve una charla con una astróloga que es de la generación tuya, nosotros le llamamos de Plutón en Sagitario, que son los que defienden las convicciones, así que me parece súper interesante hablar contigo de este punto de vista. Es la primera vez, entiendo, que vamos a unir estos dos mundos, un poco en tu lenguaje y otro poco en mi lenguaje. Si hay algo que no entiendes o quieres profundizar, me lo puedes decir. Pero tenemos unas preguntas ahí que van a ser interesantes de ir siguiendo el hilo y esperamos que esto les sirva para toda la gente que lo escuche y le abra un poco más la mente respecto a estos temas. Así que, bueno, vamos a comenzar. Primero, no sé si tú sabes o tienes información respecto al origen de esto de la separación entre la izquierda y la derecha en el ámbito político. Pues bueno, viene un poco, ¿no? Después de la Revolución Francesa, ¿no? De estar al lado del rey, ¿no? Estaban los que a lo mejor eran más progresistas, estaban de acuerdo con más la intervención, ¿no? Del Estado, la igualdad, el reparto, ¿no? Económico igualitario. Y en la derecha normalmente se sentaban, ¿no? Estas personas que estaban más de acuerdo con lo tradicional, lo autoritario, lo conservador. Y entonces, pues viene un poco de ahí, ¿no? O esto es lo que yo tengo en la mente. Ujú. Sí, es correcto. Se cree que el origen fue justamente en 1789, en una de estas asambleas, que justamente a la derecha y a la izquierda del presidente se sentaban los diputados de acuerdo a sus deseos, vamos a decir, se sentaban a un lado o al otro. Es cierto que al principio solo se planteaba que los que estaban a la izquierda era como que querían más reformas, ¿no? Creían siempre que había algo que reformar, mientras que los que estaban a la derecha eran más como, bueno, evaluar más, ¿no? Antes de hacer una reforma. Y después sí se fue tomando toda esta forma que tenemos hoy, que sí que lógicamente después del siglo XIX y XX, con contenido más filosófico y social, lo que conocemos hoy como la izquierda, que promueve una igualdad social, reforma, revolución, todo esto de la lucha con los oprimidos, etcétera, y bueno, y la derecha que es como más el respeto por la jerarquía, la tradición, el orden y tal. La primera pregunta, que está bueno que lo sepamos las dos desde el mismo lugar, ¿no? Pero, ¿vos crees que hoy sigue teniendo sentido esta distinción entre derecha e izquierda? Bueno, pues yo creo que coincidiendo en el origen, ¿no? De la separación izquierda y derecha, aunque esto sea así, sí que es verdad que yo creo que en España a día de hoy esto ya no es una realidad, en el sentido de que sí que hablando claramente, sí que los partidos políticos usan estas soflamas y estas ideologías, tanto izquierda-derecha, para hacer su propaganda política, pero lejos de eso, creo que en la sociedad española actual lo que menos se palpa es eso, en el sentido de que sí que es cierto que en la realidad social estamos muy centrados en la discusión
ideológica precisamente entre izquierda y derecha, pero no creo que sea lo preponderante en el país, es decir, no creo que sea lo importante, aunque los partidos políticos estén dando importancia a eso, porque precisamente creo que es a lo que un poco les interesa, ¿no? Vale, Entonces vale. creo que no tiene mucho sentido a día de hoy diferenciar entre izquierda y derecha, aunque efectivamente podemos seguir identificando el, el, como esas ideologías o esa posición de cada una de las personas en progresista y conservador, pero lejos de eso, al final creo que los partidos políticos sí que se deben a una misma agenda, o por lo menos aquí en España, y aunque hagan esas soflamas o esa propaganda política a la hora de la verdad, sí que venden o no atienden a esos intereses a lo mejor que decían que iban a defender por mantenerse básicamente en el poder, porque una de las cosas que les mantiene el poder no son los votos de los ciudadanos, sino que ciertas instituciones o partidos o países internacionales les estén soltando dinero, ¿no? Vale, aquí estás diciendo algo súper interesante porque estamos, a ver, por un lado esto no se lo cree todo el mundo porque, por ejemplo, si tú le dices a la gran mayoría de las personas que hoy en día no existe en los hechos tal distinción entre derecha e izquierda, pues van a creer que, nada, que vives en otro mundo, que no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar, ¿dónde tú notas en España esto que estás diciendo? O sea, que ha quedado solo como propaganda. Bueno, ha quedado solo... Yo sí que es verdad que a lo mejor quiero partir de la base, aunque de que ya no solo en España, prácticamente casi en la gran mayoría de países europeos, no estamos hablando de estados concebidos con separación de poderes, etcétera. Estamos hablando de socialdemocracias. Y estas socialdemocracias se definen a lo mejor por precisamente esto, estar más centradas en este tipo de cuestiones ideológicas que a lo mejor pueden llevar más al votante a la ciudadanía por lo emocional que más por lo que antiguamente a lo mejor estábamos más acostumbrados a ver incluso en el Congreso de los Diputados, pues tertulias económicas, geopolíticas que coloquialmente podemos decir pues más aburridas. A día de hoy el Congreso se ha convertido efectivamente en una telenovela que a todo el mundo nos interesa, pero no por si están defendiendo realmente nuestros intereses, sino por identificar rápidamente quién es de izquierda o quién es de derecha, para tener claro al menos quién es el enemigo, independientemente de qué bando seas, ¿no? Vale. Entonces, pues, si estás de acuerdo con mayor intervención del Estado, ¿no? Pues estarás de acuerdo con la izquierda, ¿no? Con el bando más progresista y cuando te estén hablando a lo mejor de poner menos impuestos, de dar más libertad a la empresa, etcétera, vas a identificar rápidamente que el que te está hablando, pues, es contrario a lo que tú quieres o tú estás escuchando. Ujú, vale, entiendo. A mí me pasó hace unos días que estuve mirando un video de una youtuber que estaba haciendo todo un análisis sobre los nuevos cursos sobre para masculinidad y demás, y esto de las estafas que hay detrás de eso también y tal, ¿no? Y ella comentaba de que era como una especie de bandera, estas personas, decía ella, que se embanderaban un poco del auge de la derecha hoy en día, ¿no? Y yo realmente no estoy tan de acuerdo con que hoy en día esté en auge digamos, la ideología de derecha. Por eso te estaba preguntando esto de cómo lo ves tú en España, o sea, cómo tú notas esto de que ahora ya no es tanto política la izquierda y derecha, sino que es más ideología. O sea, da igual lo que pase en los hechos, al fin y al cabo la gente quiere tener una lucha ideológica, ¿no? Sí, pero lo que yo a lo mejor estoy de acuerdo contigo y ahora puntualizo a lo mejor lo de izquierda y derecha en la sociedad, porque por una parte a nivel institucional, ¿no? Pues está preponderando la izquierda. Y sí que a lo mejor
es verdad que a nivel social es que también depende de los... Yo creo que también depende sobre todo de los círculos en donde te muevas, porque he podido comprobar que gente, ¿no?, que solo se mueve en ámbitos de izquierdas, al final lo único que consumen es pues tanto noticias, podcasts o contenido, ¿no?, de izquierdas, y sí que ignoran lo que a lo mejor se está produciendo de contenido o de noticias por parte de la ideología de la derecha, ¿no?, o de la gente que dice defender a la derecha, y al revés igual, la gente que dice defender a la derecha, hay muchas veces que está tan centrada o solo centrada porque por rechazo, por desinterés o porque no, por lo que sea, no invierte tiempo tampoco en ver contenido, noticias o qué dice la izquierda, porque como ambos bandos tienen claro que el contrario es su enemigo, solo se centran en mm, qué es lo que a mí me vale para ir argumentando mi ideología, qué es lo que a mí me vale para, para desacreditar al bando contrario, y creo que al final eso desprende a la gente de sus intereses, en el sentido Sí, de que creo que a ambas partes, independientemente de que seas de izquierda o de derechas, a ambos les interesa que sus políticos les representen, que sus políticos sean elegidos por ellos mismos, que sus políticos cuando están en el poder cumplan con lo que han prometido defender o con lo que han prometido seguir o con lo que, etcétera. Y si no cumplen con ello, que en España ni se le ve ni se le conoce, pues por lo menos poder echarle. claro. Pero, o sea, creo que estamos centrados efectivamente en esa batalla ideológica y social de qué es mejor y qué es peor, mm, ética y moralmente, cuando la política es la lucha por el poder y el mantenimiento del mismo. Entonces tenemos Sí, a la sociedad pegándose por cuál es el sí. político tuyo o mío que está diciendo mejores factos, y a los políticos por encima, yo, esta es mi opinión, ¿no? Al fin y al cabo, diciendo, pues mientras les tengamos entretenidos, nosotros seguimos en nuestro puesto, independientemente de quién esté gobernando. Porque en el caso de España, por ejemplo, como te decía, ahora está gobernando la izquierda, pero no creo que la derecha esté incómoda con ello. Y si el día de mañana se intercambia, no creo que la izquierda vaya a estar incómoda con el gobierno de la derecha, porque en ambos casos ambos mantienen su posición y su puesto y su sueldo. Claro, claro, no hay verdaderas, eso lo escuché acá en Uruguay, justamente hace los últimos 5 años estuvo gobernando la derecha y hace relativamente poco hubo elecciones y ganó la izquierda nuevamente, ¿no? Y aquí en Uruguay particularmente es muy notorio cómo prácticamente, ¿no? No varían el programa, o sea, el programa de gobierno no varía casi en nada, o sea, en estos últimos años por lo menos, ¿no? Pero algo que me parece bien interesante es como, por ejemplo, cuando tú, no sé si recuerdas, gente de nuestra generación, de cualquiera de las dos generaciones, pero más jóvenes, cuando hablaban de la crianza, ¿no? De sus padres, y decían, por ejemplo, bueno, mi padre, no sé, era súper exigente y de vez en cuando me pegaba. Entonces yo no voy a hacer lo mismo, ¿sabes? Y lo que hace que genera eso en la mente es como una oposición. O sea, no importa, o sea, no pueden rescatar lo bueno de su padre, porque como el padre era el malo, ¿sabes? Ahora tengo que ser lo contrario a mi padre. Entonces, algo así siento que pasa en la política, ¿no? Como que siento que los votos, o incluso la postura ideológica, está muy, muy atravesada por el tema emocional, o sea, por lo que nos hace sentir, por decir de alguna forma, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y esto los partidos políticos lo saben y centran la mayor parte de su presupuesto en hacer publicidad, propaganda o lo suficiente para captar tu atención, conectar con tus emociones y que entonces tú te sientas identificado y creas que tus intereses son los mismos que los de esa persona, cuando son totalmente opuestos, porque tus intereses precisamente, todo el mundo puede saber e identificar cuáles son sus intereses a nivel económico, a nivel empresa, a nivel familia, a nivel educativo, a nivel religioso. Mm, pero
los que están en el gobierno tienen otro tipo de intereses, que es mantener su puesto. No tiene nada que ver con los intereses de los votantes. Exacto, exacto. Claro, a mí de esta cuestión lo que me parece es una pregunta que me surge, porque si seguimos tomando de referencia ese modelo del siglo XIX-XX, y en realidad aparentemente lo que me contabas por fuera de esta conversación, pero me decías que, bueno, que tú también un poco de lo que haces es intentar hacer conciencia de la ausencia de la democracia, ¿no? O sea, ¿qué significa la democracia? ¿Y qué significa para ti, por ejemplo, ¿no? Vivir en un sistema democrático? Pues lo que yo defiendo, ¿no? Al fin y al cabo, efectivamente, es la democracia. Y considero que un sistema, y no que lo considere yo, sino que creo que la ciencia política también un poco básicamente lo define así, ¿no? Y es que la democracia formal o la democracia se define por tres características: que haya separación de poderes, que haya elección directa de sus representantes y que haya independencia judicial. Y bueno, y que no dependan, ¿no?, los partidos políticos y los sindicatos del dinero público. Si estas condiciones se dan, estamos salvaguardando efectivamente lo que viene a ser por defecto, por definición, la democracia, que sería la representación del poder del pueblo, ¿no? Que el poder está en el demos, ¿no? En el pueblo. Exacto, exacto. Hay un tema ahí que me parece bien interesante porque esotéricamente, o sea, una de las cosas que más usamos, o sea, el concepto que usamos cuando queremos reivindicar la libertad es este, es de la democracia, ¿no? Tiene una relación eso con la libertad. Pero curiosamente, etimológicamente, la palabra democracia, que refiere a pueblo, nos lleva un poco más a esto en la esotérica, a la luna, ¿sabes? Que justamente tiene que ver con el cuerpo, es decir, con las necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades del pueblo? Entonces, eh, inclusive el concepto de pueblo, ¿no? Ya nos lleva como a algo súper más como terrenal, ¿no? Como más bajado a la cotidianidad. Entonces, me pregunto si esto de insistir mucho en la democracia no ha generado justamente esto también de que eh, en mi criterio observo que hay una creencia popular de que la izquierda es realmente la bondad, ¿no? O sea, es la que piensa en el pueblo, es decir, es la que se preocupa y que la derecha solo piensa en sí misma, ¿no? Esta cosa del individualismo y el colectivo. Vale, lo compro, ¿no? Y podría estar de acuerdo contigo, pero estaría de acuerdo incluso a lo mejor o sea, comprando ese relato, porque para mí izquierda y derecha es lo mismo, no, para mí, o sea, yo no voy a criticar las ideologías de ninguna persona. Cada uno puede eh, compatibilizar con la ideología que quiera. Pero lo que he dicho antes, como creo que eso no se pega con tener democracia, pues tanto izquierda como derecha ideológicamente pueden convivir y coexistir y salvaguardar sus intereses y su libertad en un estado democrático, ¿no? En un sistema democrático. Pero, Ujú, comprando lo que me acabas de decir, voy a decir que creo que a día de hoy la izquierda se ha convertido en lo opuesto a lo que me acabas de relatar, ¿no? Que era la que estaba pendiente de, digamos, esa emocionalidad del pueblo, esas necesidades de estar pendiente del colectivo o de los colectivos más desfavorecidos, etcétera. Pero es que lo que estamos viendo, o por lo menos en España, es que la izquierda institucional que gobierna y con la que se alía para gobernar, lo que están haciendo cada vez más es más intervencionismo del Estado. Me meto en tu casa, te digo cómo tienes que ser, cómo tienes que pensar, cómo tienes que pagar, en lo que tienes que trabajar. Y entonces, la verdad es que lejos de estar salvaguardando deseos o derechos de colectivos más vulnerables, creo que está intentando imponer a martillo lo que ellos dicen. Y creo que se están quedando además sin ningún tipo o sea, con todo tipo de impunidad,
y sin ningún tipo de vergüenza. Da igual el escándalo que esté saliendo en España, que los votantes que estén a favor de esta ideología izquierda, por lo que sea, pues, bueno, por lo que sea, ¿no? Porque se sienten identificados y creen que están defendiéndose sus intereses mediante esta ideología, justifican cualquier tipo de cosa. Y lo que está derivando básicamente en una secta. Ujú. Pero al final Claro. creo que también esto es lo que trae las ideologías, es decir, cualquier ideología a la derecha podría ser igual si se pone en el poder, porque al final el interés de ambas es estar aferrándose en el mismo. Ujú. O sea, los intereses de cada uno de los que están obteniendo ese puesto son todos los mismos, a costa efectivamente de abanderar cada uno de los movimientos sociales que se le pasa por delante. ¿Qué Ujú. pasa? Que institucionalmente la izquierda está ganando o teniendo más Ujú. representación o más votantes porque históricamente también la izquierda es la que se ha aliado más con esos colectivos pequeños siempre y desfavorecidos y ha enganchado más con su discurso. Vale, vale. Mira, ahora justamente te decía lo de democracia, porque al descomponer la palabra, como bien decías tú, contiene esta raíz de pueblo y luego la palabra poder, que son dos palabras que tienen que estar unidas, o sea, están unidas. Ahora, justamente en esotérica, nosotros hablamos de dos arquetipos que se corresponden también con la figura de, en lo micro, ¿no? En el hogar, con el padre y la madre como dos figuras de sostén, ¿vale? Ambas las necesitamos para desarrollarnos como individuos y para sentirnos, justamente, para poder ser un individuo libre en sociedad. Luego, ese yo que se privada dentro del hogar, Se ha cortado un poquito. sí. Vale, ahí volví, Me, ahí volví. perdí- me quedé en que ambas cosas tienen que estar, ¿no? Dentro del hogar y ahí me quedé. Vale, vale. Claro, me refería a esto de que, digamos que hacer una lectura, desde mi punto de vista, para comprender qué es lo que pasa a nivel macro, tenemos que ir un poquito a ver lo que pasa a nivel micro, o sea, qué pasa en los hogares, ¿no? Entonces ahí vamos a lo mismo, o sea, dentro del hogar también existe una democracia, es decir, también existe un arquetipo de pueblo, que sería el niño, y luego un arquetipo de poder, ¿vale? Que sería estas dos figuras, entre comillas, de madre, padre o figura de la familia, ¿vale? La familia en sí. Y ahí es donde entro cuando pienso que no podemos estar practicando una democracia porque es como si hubiéramos quitado esta parte del poder. O sea, hay un conflicto grande con el poder en nuestra cotidianidad. Es decir, hay un conflicto grande con el sol, que viene a ser todo esto de lo masculino, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues depositamos toda nuestra fe en el pueblo, pero justamente la gracia, le falta el poder. ¿Y qué incluye eso, no? Esto como así a modo general, para mí no puede practicarse una libertad, o sea, una persona no puede realmente ejercer su libertad si no une estas dos partes. Claro, ahí habría que pensar en un sistema político que en verdad es un reflejo de un sistema vincular que tenemos, o sea, unas grandes dificultades que tenemos a nivel vincular, ¿no? O sea, una crisis de pareja constante, crisis de maternidad, crisis de paternidad, o sea, y sería como decirle, le voy a pedir al Estado algo que ni siquiera yo en mi vida privada puedo llevar a cabo, ¿no? No sé qué opinas. Pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y lo que iba a sacar yo también, que es lo que acabas de decir, ¿no? Que em, claro, es que hay una crisis existencial en la sociedad y con la identidad y con la familia y con los valores, pero al mismo tiempo se me ha venido a la cabeza, sí, pero es que
Maquiavelo decía que el pueblo toma los comportamientos de sus reyes. Entonces, es el pueblo el que tiene que dar ejemplo desde su familia, desde su casa, teniendo efectivamente teniendo esa réplica de Estado democrático y separación de poderes, etcétera, como coincido, ¿no? Una familia al final también es un Estado, ¿no? Una pequeña sociedad. O son los mandatarios los que tienen que dar su ejemplo con su liderazgo. Pues atendiendo efectivamente a lo mejor a esta ciencia política o a Maquiavelo en este caso, ¿no? Pues tendría que ser al revés, ¿no? El pueblo toma la moral de sus reyes y entonces, claro, estamos viendo que toda nuestra clase política está totalmente corrompida, no tiene valores, no tiene creencias, se vende a intereses internacionales, políticos, mm, y no cuida lo que tiene dentro de su casa y se está extrapolando en la sociedad. Entonces, creo que efectivamente ambos sistemas de sociedad, tanto la familia como el Estado en su conjunto, ¿no? En una nación, están en crisis. Ahora, ¿cuál fue primero? Pues no lo sé. O el huevo o la gallina. Claro, claro, tal cual, esa podría ser una pregunta. Igual, Pero, sí, discúlpame, pero sí que creo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor es lo que yo también persigo, creo que a lo mejor este cambio, independientemente de que qué vino primero, ¿no? Si la corrupción del Estado o la corrupción de la familia, intercambiando los valores, creo que la solución no va a venir por parte del Estado, no va a venir por parte del poder político, solo va a poder venir por parte de la familia, por parte de la civilización, de la sociedad. Entonces, independientemente de que ambos puntos o ambas facciones estén corrompidas, como he dicho, la salvación, bajo mi punto de vista, solo va a venir con el echar para adelante del pueblo, el echar para adelante de la familia y el coger las riendas de esta y decir, no, yo quiero mi libertad, está aquí y la cojo, porque como sigamos esperando efectivamente a que se cure por parte de nuestros mandatarios políticos, pues teniendo en cuenta que he dicho antes que solo van a obedecer a sus propios intereses personales, no lo van a hacer, no se va a dar ese cambio. claro, claro. Es que ahí pasaría, claro, lo contrario. Creo que si no tomamos ese lugar, como tú dices, de crear, o sea, también me parece que el poder tiene que ver directamente con el orden, o sea, no puede haber poder si no hay, si hay caos, ¿no? Que ese es el problema quizás actualmente, ¿no? Que realmente se cree que el poder está en no, en no someternos a ningún tipo de poder, justamente, entonces eso genera, nada, desorden. Pero sí pienso, a ver, en esto que tú decías se me viene la pregunta de ¿por qué militamos? Porque en tu caso tú tienes una participación activa, que es un poco lo que estás diciendo, unir el pueblo al poder, es decir, practicar la libertad. Es decir, en vez de esperarla para que me habiliten, ¿qué sería practicar la libertad? Entonces, como ciudadano, como individuo, ¿no? O sea, ¿cómo sería militar desde este lugar? Pues a ver, yo digamos que mi militancia, ¿no? O mi actividad política en este sentido forma parte o va en línea, en conjunción con la asociación política a la que pertenezco, que bueno, es una asociación civil que su actividad está centrada precisamente en esto, en defender que en España no hay democracia y en defender que queremos en España una democracia, una separación de poderes, etcétera, que es Junta Democrática de España. Entonces, ¿cómo, cómo sería? Partiendo de la base de que no hay libertad, yo considero que la libertad de un individuo en una sociedad parte de que todos los individuos tengan libertad, porque yo no puedo ser libre si tú no eres libre. O sea, es totalmente imposible. Entonces, si el conjunto de la sociedad no tienen libertad en su familia, en lo económico, en decidir quién les represente, en poder elegir a sus mandatarios o en contraposición poder echarlos si el día de mañana no cumplen con su trabajo, ¿no? O como en nuestro caso el presidente del gobierno que está presuntamente implicado en varios casos de corrupción,
Pues creo que militar en pro de la libertad es militar en pro de lo que hemos hablado antes, en pro de la democracia formal, independientemente de la ideología que tú tengas. Creo que es defender eso a nivel de una nación. Entonces, Ujú. intentar que solo la gente de mi colectivo o la gente a lo mejor de mi asociación obtenga esa libertad u obtenga esos objetivos, no es que el resto de la sociedad consiga la libertad. Entonces, también es cierto que históricamente la libertad una sociedad no se le puede conceder, porque sí, de hecho, a día de hoy es precisamente otra de las características a lo mejor por las que no tenemos democracia, porque nosotros no tenemos libertad, tenemos derechos concedidos, ¿no? Libertades concedidas, en el sentido de que pues tenemos libertad de prensa, tenemos libertad de opinión, aunque cada vez estamos teniendo menos. ¿Por qué? Porque precisamente como este tipo de cosas han sido concedidas y no conquistadas por el propio pueblo, pues el día de hoy te lo pueden dar y el día de mañana pues te lo pueden quitar. ¿Qué salvaguarda esto? A mí esto siempre pongo a lo mejor el mismo ejemplo, ¿no? Que es en Estados Unidos salvaguarda la libertad la Constitución. ¿Cómo vino esta Constitución de Estados Unidos? Pues por parte de una revolución absoluta, ¿no? Por parte del pueblo, porque no quería seguir siendo esclavizado. Entonces, hasta que no haya efectivamente esa constitución hecha y votada o refrendada por los ciudadanos de una sociedad, o en este caso por los españoles de España, no va a haber un marco jurídico ni legal que salvaguarde ni los derechos ni las libertades de los ciudadanos. Simplemente se quedarán en, como he dicho, libertades concedidas o derechos. Derechos, te di el derecho a voto, te di el derecho a opinar, te di el derecho a hablar, pero mañana te lo quito. Ah, qué interesante eso de, sí, está muy bien eso, me parece súper buena esa distinción entre libertad concedida o libertad conquistada, porque ahí está lo que decíamos de el desarrollo de la individuación en sociedad, que es tan necesaria para poder hacer algo que es discernir, porque al final para votar lo que tienes que hacer es discernir lo que tú consideras verdadero de lo que tú consideras falso. Básicamente lo que hacemos todo el tiempo para no cruzar la calle con el semáforo en rojo, lógicamente, ¿no? Y no ir atropellando gente, pero justamente las normas sociales que tienen que ver con esto de, por ejemplo, que existan semáforos, pero también tiene que ver con eso que tú acabas de decir de la libertad conquistada, nosotros lo asociamos en este lenguaje con la figura de Saturno, que tiene que ver con el orden de las cosas para que las cosas tengan un sentido, pero que nosotros mismos hacemos ese camino y entonces en ese camino hacia la libertad, por ejemplo, conquistada, uno descubre el valor también de las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta idea de que pues no sé, estoy trabajando 10 años y bueno, esto no pasa, ¿no? Pero imaginemos, y me compro una casa, vale. La casa sería como una representación de una libertad conquistada. Y hice un camino para llegar a eso. No es lo mismo que si yo pido que me den una casa porque existo. Pide un Que, préstamo, claro, la casa la vas a tener mañana. exacto. Pero ¿a quién te Eh, debes? Eres claro, dueño del banco, ¿a quién le debes el dinero? exacto. Eso es una buena representación. La libertad concedida sería como todo lo que nosotros asociamos a Urano, y a Urano viene todo lo ideológico, justamente. Es como el derecho no tiene nada que ver con la responsabilidad. O sea, el derecho es como un pack que te vino ahí, ¿sabes? Como porque sí, porque te tocó. Claro, es como una cosa azarosa, ¿no? Entonces ahí viene todo este discurso de que a algunos les toca algo, tienen suerte, y a otros les tocan otra cosa que no tiene suerte. No se ve como un recorrido, como un proceso que se lleva, ¿no? Es decir,
por ejemplo, al empresario. Nosotros nos cuesta quizás ver que el empresario alguna vez fue una persona que no tenía ni un duro, ¿sabes? O sea, empezó desde un lugar que no tenía nada que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, respecto a esto, y tú dijiste lo de la corrupción, la palabra corrupción a mí me gusta porque habitualmente se asocia con, bueno, con pervertir algo, ¿no? O sea, hacer algo ilegal o violar la ley, ¿no? La ley también tiene que ver con Saturno. En el hogar, la ley es el padre, es decir, es la figura paterna, es decir, es el que le voy y le pregunto y le pido permiso para algo y tal, ¿no? Teniendo en cuenta que, no sé desde cuándo, me parece que desde siempre, pero um, la figura paterna es una figura que ha estado o ausente o ha estado presente desde un lugar muy equivocado, ¿bien? No me llama la atención que la gente, el ser humano, haya querido como, ¿sabes? Como castrar a la figura de la ley, ¿sabes? O sea, que haya tanta corrupción en todos los sistemas, ¿no? Como tú dices, no tiene tanto que ver con la izquierda o la derecha, sino que es algo que va más allá. Pero la palabra corrupción en realidad quiere decir descomponer algo de su estado natural. Entonces tendríamos que volver como a esto del origen. ¿Cuál sería el estado natural de un sistema, de un estado, vamos a decir, sano? ¿Vale? Así como si fuera salud. Para ti, ¿cuál sería ese estado natural sano? A lo mejor suena un poco repetitiva, pero para mí un estado sano es un estado en donde los poderes están totalmente separados, en donde hay una independencia judicial. Aquí escuchamos alegremente como ministros o como, pues sí, como la ministra Irene Montero, que bueno, ya no es ministra porque ahora está en Europa, ¿no? Pero salía en el Congreso diciendo, vamos a hacer leyes. Y al final, precisamente como estos poderes no están delimitados, se crea caos, ¿no? No se queda bien delimitado al final quién hace leyes, quién las ejecuta, quién entonces está vigilando si se cumplen bien o se cumplen mal. Entonces, si el Poder Judicial lo elige el Ejecutivo y el Legislativo y el Ejecutivo luego son los mismos porque se designan entre ellos, ahí va a haber, enlazándolo con la palabra corrupción, algo que es común en los tres, ¿no? Que es que dependen de lo mismo, de esta corrupción, porque en el mismo momento en el que uno vende sus intereses por un favor o por una ayuda de algo, igual que cuando estás pidiendo un préstamo al banco, tu casa no es tuya hasta que termines de pagarla. Y en este caso, pues tu puesto empieza a ser mío hasta que tú no pagues tu deuda. Lo único que pasa es que en estos ámbitos sociales, ¿no? O de política o cuando hay corrupción en las empresas, que también las hay, no digo que no, ocurre es que se crea algo común y creo que eso se extrapola, es decir, en el sentido de que se crea una necesidad de que haya esto, de que haya corrupción para que todo ese sistema siga engranándose, siga funcionando. ¿El sistema de qué? Pues mira, el sistema de partidos, precisamente porque como es el sistema de partidos lo que gobierna en España, pues es lo único que constantemente se está lucrando eh, para, pues básicamente creo que para tener a la sociedad entretenida, ¿no? Es decir, si hubiese democracia, nuestros políticos y partidos políticos no dependerían de dinero público de Europa, dependerían efectivamente del poder de los votantes directamente que les votasen y de las aportaciones de los militantes. Entonces estarían pendientes de lo que nosotros queremos. Si les paga otra persona, a quien se deben es pues a quien les esté pagando. En este caso, si los partidos políticos de España reciben ingentes cantidades de dinero con subvenciones públicas, se deben al Estado. Y si el Estado recibe dinero o cantidades ingentes de dinero de Europa, ¿no? De la Unión Europea, pues a quien se deben es a von der Leyen. Claro, claro. Ahí entra otro elemento que tú dices que es
Claro, cuando nosotros tenemos un conflicto con el poder desde el punto de vista sano, ¿no? O sea, el poder, como estamos diciendo tú, todo lo que mencionaste, limitar, vigilar, ¿no? Tenemos un conflicto con esto, ¿vale? Creemos que eso es coartar la libertad, precisamente, ¿no? O limitar derechos de los concedidos, por ejemplo, o sea, lo interpretamos así. Aparece otro arquetipo que es el de Plutón, que ahora entonces no solo que tenemos poder, sino que tenemos relación de poder, que es digamos, la parte tóxica del poder, ¿no? La versión tóxica, es decir, no solo que hay una verticalidad, sino que es una verticalidad caótica, justamente, ¿no? O sea, el Estado recibe dinero de otro sitio que tú no sabes ni cuál es, al fin y al cabo tú no te enteras ni de la mitad de las cosas que pasan y aún así, pues nada, sigues siendo manipulado, ¿no? Esto de la manipulación, anteriormente tú dijiste algo de una secta, también hablabas claro, yo te doy algo, pero luego te digo cómo tienes que vivir, dónde tienes que vivir, prácticamente todo, o sea, cómo tienes que conformar tu familia y a qué sistema te tienes que ceñir, ¿no? Esto a mí me viene mucho la figura de la madre jefa de hogar, la madre controladora, la figura de la madre controladora, ¿no? La madre que te protege, pero también te controla, o sea, quiere saberlo todo, ¿no? Quiere elegirte el novio, quiere que, no sé, que elegirte tus amigos y cuando le caen mal ya te dice que no. Vale, me viene mucho esta figura, por esto que decíamos de democracia y eliminar la palabra cracia y quedamos solo con un pueblo que siente. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Sentir, claro, experimentar, todo esto de lo emocional. Entonces, me venía una pregunta que es, ¿qué narrativas familiares se suelen vincular a cada polo ideológico, ¿no? O sea, ¿qué sistema familiar vemos? Podríamos hablar de una familia de derecha o una familia de izquierda. ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, pues coloquialmente, para hacer como una definición y que también pues todo el mundo nos entienda, aunque luego yo como conclusión considere a ambos lo mismo, pero pues bueno, una familia ¿no? de derechas más conservadora estará más relacionada con, como tú has dicho, ese autoritarismo por parte del padre, que las reglas las ponga la figura masculina, el hombre proveedor, la mujer cuidadora. Eh, entonces, por otra parte, ¿no? Estaría la familia más progresista o no, o de izquierdas que sí que confía pues más en la intervención ¿no? del Estado, en, en un sentido a lo mejor más paternalista, pero, o sea, el Estado a nivel paternalista con respecto a los ciudadanos, y estos ciudadanos aceptarían este paternalismo confiando en cómo educa, cómo cuida o cómo provee ese Estado, confiando ciegamente en que éste hará una repartición a lo mejor equitativa, justa, etcétera. Eh, entonces, lo extrapolaría un poco así, pero no creo que firmemente haya como una división de familias que se aferren solo a uno de los dos bloques, porque ya te digo, sí que tanto, igual que hay partidos que dependen, progresistas que dependen de bancos o que están a favor de la ONU, etcétera, pues creo que como esto también se da, pues también se refleja en la sociedad compartiendo las familias o los ciudadanos otros deseos, otros intereses, otras inquietudes, a lo mejor de otras ideologías. Cosa que, por una parte, en el ciudadano no veo mal, porque eso implicaría que no está tan ideologizado, ¿no? Que sí que tiene un análisis más crítico de sus intereses, ¿no? En cambio, a lo mejor por parte creo que de las instituciones políticas o de los partidos políticos, no lo veo tan bien, en el sentido de que un partido político no es una democracia, igual que sí que digo que una nación o defiendo yo en el Estado, ¿no? Una democracia,
No considero que un partido político, o no lo compartiría yo al menos, estuviese cambiando constantemente de ideología, de intereses, etcétera, porque entonces lo que a mí me evidenciaría es que sus intereses cambian en función de a lo mejor otras cosas. Ujú, claro. A mí me pasa algo cuando escucho lo de familia conservadora, por ejemplo, o familia en oposición sería familia más progresista, y es que me pasa lo mismo cuando escucho amor libre. Sabes que siento que es como una necesidad de describir algo que ya está descrito. O sea, mi pregunta sería, familia progresista podría hasta ser un intento de lo mismo, de corromper en cierta forma el concepto de familia, ¿no? De validarlo, como decir, existe otra forma, y como le vamos a poner un nombre para que de alguna forma validarlo y poder vivir desde ese prisma, ¿no? Es como dices tú, no existe tal cosa como una cosa o la otra y cada persona vive en un sistema o en otra, pero a mí lo que me llama más la atención es que cuando tú eliges en la adultez un modelo para construir todo lo que es vincular, que vamos a llamarle familia, curiosamente no parece que se elige por convicción, parece más bien que se elige por rechazo. Ejemplo, aquellas personas que en su infancia o en su adolescencia hayan tenido mayormente un conflicto con lo paterno, por lo mismo que decíamos antes, por rechazo, van a ir a crear una familia que vamos a llamar más como de modelo maternal, o sea, progresista, de modelo de izquierda. Es decir, me voy a ir para aquel lado. Y aquellas personas que de repente recibieron ciertos valores, ¿no? De la parte paternal y consideran que son lo que son por haber tenido esa disciplina o esos órdenes, quizás van a esto, ¿no? Como van a ver como la parte materna, incluso a veces no se habla tanto de la ausencia de la figura materna, que también existe, o sea, se cree que generalmente la ausencia la asociamos a lo paterno, pero existen muchas madres que están, pero no están, o sea, también. Entonces, quizás si yo soy hombre, ¿no? Y tengo, que esto es muy común, tengo muchos problemas con mi figura materna, quizás me voy a ir a crear una familia, como se le llama, conservadora, justamente para poder rescatar un poco, ¿no? Ponerle orden a todo ese caos que viví en mi infancia y tal, tal, tal. O sea, es como muy difícil, creo, ver este tema y no pensar en que las personas están como reaccionando, ¿no? A lo ideológico. Ni siquiera es tan ideológico, es como, o sea, porque no es tan racional, creo. Esto que has esto que has comentado también estoy, o sea, yo estoy de acuerdo con todo el mundo, pero siempre con matices, ¿no? Pero bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con todo el mundo, pero luego yo suelto lo mío. El caso que sí que estoy de acuerdo en el sentido de que, pero la matización que quiero hacer es que eso es cierto, pero no siempre. Es decir, ¿cuándo es cierto? Creo que es cierto que estas personas que a lo mejor han mamado una familia conservadora lo rechacen y tiendan a crear una familia progresista, pero creo que eso se da cuando esta persona, ¿no? A lo mejor, pues ha recibido eso como un rechazo o ha tenido una serie de, pues no sé si trauma o algún tipo de experiencia que le haya marcado para rechazar eso. Pero luego por contraposición hay mucha gente, ¿no? Que simplemente absorbe esos valores y los replican. Incluso los que los rechazan, me da igual que sea de una parte que de otra, ¿no? Lo que se le enseña de la familia muchas veces termina replicando, ¿no? Esos comportamientos de yo nunca voy a ser como mi madre. Y Exacto. luego eres exactamente igual, eh, Exacto. aunque hayas intentado ser totalmente distinto o distinta. Entonces, mm, entonces sí que creo que eso es como mucho más individual, ¿no? Y al final es así como se crean las familias y las personas y el cómo cada uno quiere crear su familia o su tipo de familia o cómo quiere convivir en la sociedad. Pero creo que eso no, o sea, dentro de que eso es lo que conforman las sociedades,
Quiero decir que creo que eso no tiene nada que ver con cómo creo que se tienen que comportar los poderes políticos con respecto a la sociedad. Es decir, una familia puede ser una familia y ser totalmente desestructurada. Y sí, hay responsabilidad en los padres por ello, pero bueno, hay a veces pues que digamos que, pues que claro, cada uno tiene su mochila, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pues cuando ya el hijo es medianamente adulto, la responsabilidad de que él siga ese camino en buena dirección ya recae sobre él, cosa que por ejemplo con el Estado no. Con el Estado creo que tiene la responsabilidad desde el principio hasta el fin, desde que el gobierno toma su poder hasta que sale de él, o como mientras está ejerciendo el poder el gobierno que esté de turno, el resto de poderes o agentes políticos estén vigilando que eso no se corrompa. mm, en la familia pues a lo mejor también en tanto, si hablamos de cada uno, ¿no? De los agentes de la familia, en tanto en cuanto pues podemos hablar de la madre, del padre, del hijo, y podemos hablar de que en una relación entre, pues de una familia, de una mujer y de un hombre, o me da igual qué tipo de familia sea, pues eh, el hombre la mujer va a dar apoyo emocional al hombre cuando lo necesita y el hombre va a estar garantizando una serie de estabilidad. Entonces, cuando una de las dos cosas falla, empiezan a quebrarse uno de los pilares y si el otro agente a lo mejor no puede suplir durante un tiempo o no puede apoyar a la otra parte, es cuando se empieza a quebrar todo. Ujú. Sí, sí, sí que comparto un poco en general, o sea, sí creo que hay un estado original de las cosas, que es un poco como, no sé si tú crees en, o sea, eres, o sea, no sé qué relación tienes con la parte espiritual, si eres afín con hablar de la idea de Dios, de Cristo, no sé, alguna figura, ¿vale? Pero en general, un poco bajando la espiritualidad a la tierra, así como en lo espiritual uno para conectar tiene que ir un poco al origen y no tanto al mundo de las ideas, sino al origen de la humanidad en general. Me pasa lo mismo con la familia, de que claro que a nivel individual cada persona toma las decisiones que toma y tiene un motivo y una justificación, pero también pienso que así como tú dices, lo de la separación de los poderes es como uno de los elementos clave para poder practicar la democracia, lo mismo pienso a nivel familiar, o sea, si pensamos en una familia hombre-mujer, como tú la acabas de describir, donde cada uno tiene sus poderes, ¿no? establecidos y hay un orden que se establece y que permite que se desarrolle cada uno de los individuos de la familia de cierta forma, que ya de por sí velan por los derechos, pero son estos derechos conquistados, ¿no? O sea, los integrantes saben que van a llegar a desarrollar determinadas cosas, pero por el propio desarrollo humano que van teniendo, o sea, no es porque viene algo de afuera que me lo da, digamos, sino que sé que la vida me va a llevar a eso, o sea, si respeto ciertas cuestiones. Esas cuestiones yo creo que son del diseño. Por eso no vamos a entrar en el tema, pero pienso que no es lo mismo una familia que tiene un hombre y una mujer, y no estoy diciendo que estoy en contra de otras concepciones de familia, pero sí creo que hay algo en ese diseño que tiene un sentido más grande que nosotros, ¿no? Entonces, a ver, yo pienso en los políticos cuando hablamos de los políticos, cuando, no sé, los filósofos, ¿no? Cuando estaba vinculada la filosofía a la política, ¿no? ¿Qué referentes tenemos hoy? O sea, ¿tú observas que hay referentes que tengan esta, ¿no? como esta orientación o no? Bueno, yo creo que hay referentes de las dos partes, pero creo que hay más referentes de la parte que, que no es tradicional, ¿no? Que no es una familia tradicional, que lo que viene a ser de la familia tradicional. Es decir, creo que efectivamente desde los distintos poderes políticos, ya no solo en España, sino en Europa y en Estados Unidos, a nivel mundial, se está intentando
implantar, pues bueno, al final una agenda que está totalmente clara y viene por intentar meter una serie de ideologías, soflamas, características que a lo mejor antes también se daban, pero no tanto, y lo que está haciendo es que está desconcertando a la sociedad totalmente. Sí, creo que intentar cambiar sí, los estados o los roles naturales de la familia lo que está haciendo es ahondar más en esa crisis existencial de la familia, del individuo, del objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es trabajar mucho, ganar mucho dinero y ser independiente y llegar solo y borracha a casa. El objetivo de la vida es salvaguardar la misma, ¿no? Por tanto, es crear familia. Claro, claro, exacto. Claro, es que entramos en el terreno filosófico, pero claro, para entrar en el terreno filosófico sin estar como dispuestos, porque, a ver, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me encantaría poder dialogar con las personas sobre su postura política, pero desde un punto de vista de apertura, ¿no? Porque es lo que decimos, que los que están en la izquierda normalmente tienen un fuerte rechazo a la derecha y los que están en la derecha tienen un fuerte rechazo a la izquierda. O sea, hay mucha emocionalidad. Incluso en los discursos de derecha que supuestamente se habla de estoicismo y se habla de, ¿sabes? Como de estar como elevados y también hay mucha reacción emocional, muchísima, ¿no? Ahora, ¿qué observas tú como en cuanto a lo vincular? ¿Qué emociones tú asocias habitualmente en los discursos políticos de izquierda y en los discursos políticos de derecha, ¿no? ¿Qué emociones? Pues a ver, si hablamos de la parte en la que, mm, si la pregunta es con qué emociones encandila cada una de las partes a sus votantes, pues un poco volvemos a lo que también hemos comentado antes. Pues bueno, no sé si emociones. Quizá no sabría, porque lo que se me viene a la cabeza con esta pregunta es decirte que los dos tienen las mismas emociones, que es miedo, porque lo que necesitan ambos bandos es seguir dependiendo, ¿no? De esta emocionalidad de las personas y de que asocien sus intereses con la emocionalidad y con las cosas sociales que ellos promulgan, precisamente pues lo mismo para perpetuar lo que pues su puesto y su puesto su puesto en el poder. Entonces, lo que creo que predomina en emociones, tanto a la izquierda como a la derecha, es el miedo y es la reacción. Por eso están constantemente reaccionando a una cosa que ha hecho uno, a que ha hecho otro, en vez de estar centrados en a lo mejor una discusión efectivamente sana, política y productiva en cómo sacamos unos presupuestos adelante en vez de estar más preocupados de cómo montamos hoy el show en el Congreso, porque literalmente es en lo que se ha convertido el Congreso de los Diputados aquí en España. Es el nuevo programa de cotilleo, de, de argumentación o de pseudo oratoria, pero de presupuestos generales del Estado, o de partidas presupuestarias, o de necesidades de votantes, o de eso no se habla. Se habla de con quién se ha ido a la cama uno, con quién se ha ido a la cama otro, de dónde ha sacado el dinero uno, con quién se ha reunido el otro. eh, y ese es el nivel político español a día de hoy, que por una parte, para las mujeres a lo mejor que somos muy cotillas, a mí me tiene claro, todos los días en un vilo, cada día hay un capítulo, esto es mejor, yo no pago Netflix, porque tengo una suscripción plena con el Estado español. Cada día hay una cosa nueva, un escándalo nuevo, una noticia nueva de cualquiera de los partidos o de las ideologías. Mm. Sí, sí, sí. Rosa, exacto, es como,
es como rosa la ficción, o como parecería que fuera como hasta una parodia, ¿no? De lo que sería la política realmente. Pero yendo a esto que tú decías, a ver, sí me parece súper interesante, pues esto de la libertad, como tú decías hoy, de la libertad conquistada, la libertad conseguida. Hace poquito escuché a Agustín Laje, creo que fue, que explicaba un poco la diferencia entre los derechos positivos y los derechos negativos. Y exactamente un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, los derechos positivos serían precisamente los que tú, es decir, los que tú accedes mientras yo no esté en contra de eso. Ejemplo, si tú quieres tener pues una empresa, pues yo te permito a ti desarrollarte como emprendedora para que tú lo puedas hacer. O sea, entonces garantizo que tú tengas ese derecho, ¿no? Mientras que el derecho negativo sería que yo te tengo que dar algo a ti, de mí, o algo mío, te lo tengo que dar a ti para que tú puedas tener tu empresa. O sea, es como algo que facilita o algo que, bueno, este concepto de ayuda, ¿no? De asistencia. A mí una cosa que me pareció súper importante y que lo veo en las parejas, pues yo trabajo con parejas y a veces me parece tan como paralelo ver una conversación entre el hombre y la mujer en esa pareja. En general digo, trabajo con hombres y mujeres, obviamente que existen otros modelos de pareja. Eh, y me parece casi un paralelismo literal entre la conversación abstracta entre la izquierda y la derecha. O sea, la mujer, es decir, la mujer, la izquierda, la luna, la parte lunar pidiendo, diciéndole al hombre, a la derecha, es que tú no me entiendes, ¿no? O sea, de sentirse constantemente cuestionado por las decisiones que toma. Ahora lo vemos con esto de las mujeres, bueno, ese es otro temazo, pero la gran cantidad de mujeres que se están dedicando al OF, que han tomado este tipo de caminos para emprender, vamos a llamarlo así. Entonces, lo que se sienten, estoy muy segura que lo que sienten ellas cuando viene la derecha a señalar, es como falta de empatía, no me estás entendiendo, tú no sabes por lo que yo pasé, las necesidades que tengo, ¿no? Exactamente este relato de lo femenino que es para sentirse entendida, tú tienes que, o sea, tú tienes que ver esta situación exactamente como yo, desde la mujer, ¿no? Y si no, eres un incomprensivo, no tienes empatía, tal, ¿no? O sea, esta censura de lo masculino cuando quiere objetivizar algo, ¿no? O racionalizar. Y luego lo que yo observo mucho en los discursos, por ejemplo, en el canal, en el podcast, cuando estuviste hablando en el podcast, Red Pill Podcast, que fue uno de los que vi, que me gustó mucho tu participación, yo lo que noto en esos discursos también de gente joven es que como que verdaderamente, eh, ¿sabes? Es como este padre, ¿no? Que dice no, pero no hay como una oferta diferente, ¿no? O sea, ok, estoy diciéndote lo que no tenés que hacer, estoy diciéndote en dónde te estás equivocando, pero no te estoy guiando hacia, o sea, quiero decir, no estoy hablando de lo que quiero promover, ¿no? O sea, como un guía, sino que estoy, ¿sabes? Corrigiendo. Como el padre, tal cual el padre que corrige, que simplemente dice, no, sí, tal, esto está bien, esto está mal. Entonces creo que me da la sensación de que esto no va a terminar jamás, porque no hay como una comprensión de primero de lo que ofrece cada modelo político, así como no hay una comprensión de lo que ofrece la mujer y el hombre en lo vincular, todavía no se comprende eso del todo. Y por otro lado, que no sé, como que nos quedamos como en un nivel muy básico, ¿no? También de la versión izquierda y derecha. O sea, como que no son versiones evolucionadas tampoco, ¿no? Porque izquierda, revolución, lucha, tal, ¿no? O sea, muy desde la supervivencia, muy desde vamos a salir de esta. Y la derecha, como justamente, che, vamos a poner orden acá. Generalmente, en casi todas las historias de todos los países llega la derecha como cíclico, ¿no? Tras un periodo de mucho caos, llega, ¡pum!, y pone orden, y ahí vienen todas las épocas de dictadura, de golpes de Estado, etcétera, que es como un radicalazo, ¿no? Entonces hay como un registro de la derecha que aparece cuando todo está mal.
y la izquierda como literalmente, ¿no? Los niños sintiéndose contenidos con la mamá y llega el papá y corta ¿no? Corta con el disfrute de algo. Algo así me viene. Pues esto que estabas comentando, ¿no? De los fenómenos de los podcasts que, o por una parte, tanto como Reptil de derechas o de izquierdas, también hay Pimpil o cualquier otro podcast feminista. Em, Pues como tú comentabas, creo que se quedan mucho en lo superfluo, en lo primitivo, ¿no? Que decías tú. En- y creo que falta sustancia, pero creo que también es una consecuencia de, o sea, yo lo que veo es que la derecha que está reaccionando, que está diciendo, pues, y atacando, ¿no? A la izquierda, como tú dices, diciendo, no, pues esto no, ah, pues es que esto es así, pues es que tal, pues no sé cuándo. Y luego la otra izquierda diciendo, es que no me comprendes, es que no, eh, me quieres coartar o me quieres prohibir, o creo que, o sea, básicamente creo que son tontadas. En el sentido de que no, como tú dices, no va más allá. Pero creo que esto es consecuencia de, pues, una reacción natural. Creo que es una reacción natural de, pues, de que hay una izquierda institucional, porque separo lo que viene a ser la ideología de izquierdas y la gente que sea de izquierda medianamente crítica o de izquierda corrompida, me da igual, que de la izquierda institucional. Creo que o sea, la gente que defiende al gobierno no tiene nada que ver con los intereses que tiene el gobierno. Entonces, creo que ha habido unos, unos pasos muy descarados por parte del gobierno, por parte de, en este caso, de la izquierda institucional, que lo que ha hecho es que a una parte de la sociedad con ideología de derecha ha reaccionado. De forma tal que, además, de forma tal que ahora parece que la revolución viene por parte de la derecha y la coerción viene por parte de la izquierda, cuando a lo mejor históricamente era al revés, ¿no? Los revolucionarios eran los de izquierda y los que a lo mejor querían más reprimir y controlar y vigilar eran los de la derecha. Bueno, pues ahora es al revés. Ahora los que van en pro de la libertad y los que son más revolucionarios son los que están haciendo contenido de derechas y los de izquierdas están, pues, rechazando ese contenido, intentando abogar por lo que el gobierno, en este caso, que es izquierda institucional, está abogando. Mm, y eso se está retroalimentando por parte de la sociedad por fanatismo. Por igual que el Real Madrid va al partido del Real Madrid o al Barça, exactamente igual. No están pendientes precisamente de lo que estamos aquí hablando, de los intereses realmente que cada uno tiene y de si se están salvaguardando por sus representantes o no. Mm, la gente no está pendiente de eso, está pendiente de formar parte de esa charla, de ese sarao, de ese debate, de ese programa de moda para soltar tus factos, más que de sentarnos en una mesa, gente totalmente distinta y analizar dentro de que tengamos opiniones o intereses distintos, qué es lo que podemos tener en común para sobrellevar una misma máquina que es un país. Yo eso lo veo poco, lo veo pues en gente que está en mi asociación, ¿no? Que defendemos lo mismo y hay gente de toda ideología, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay gente que es comunista, hay gente de todo, pero como hasta que no tengamos eso, ¿no? Hasta que no tengamos esa libertad y esa de forma clara representación o forma de elegir representante, ¿qué más da? Que seas comunista, que seas socialdemócrata, que sea, da igual lo que seas, porque al final
solo va a pasar lo que decidan los que estén en ese momento en el poder. Claro, tal cual, sí. Sí, a mí me venía mucho cuando hablaba de este tema, me venía mucho, obviamente toda la corriente del feminismo me parece que es una representación también de esto que vemos de eh, cómo la izquierda, bueno, desde mi punto de vista, en realidad no sé si la izquierda o no, pero el sistema político identificó las falencias que teníamos obviamente como seres humanos y también identificó que somos seres que tendemos a reaccionar emocionalmente. De ahí viene que, bueno, que el feminismo haya tenido tanta llegada, me refiero institucional, ¿no? O sea, lógicamente una cosa es lo que tú haces con tu estilo de vida, por tu filosofía de vida, digamos, y otra cosa es cuando pasa al terreno institucional, ¿no? Pero sí que me parece, en un momento tenía esta idea de la izquierda como, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? La izquierda como traumatizada, porque la verdad es que creo que es un trauma que tiene con la derecha, por toda la parte histórica, ¿no? Aparte, en la esotérica, cuando hablamos de la luna, que es lo que tenemos, todos tenemos un arquetipo lunar, que es nuestra madre, es nuestro niño interior, etcétera, tiene que ver con el registro del paso del tiempo, ¿no? La memoria, es decir, acordarnos de cosas que nos pasaron. Entonces, a nivel político, sería como esta izquierda que no deja, que no se olvida, ¿no? De lo que pasó cuando estuvo a la derecha y tal, ¿no? Es como un registro constantemente que no, he notado que hay mucha resistencia a soltarlo, ¿no? En realidad, porque hubo mucho dolor, hubo mucha pérdida, ¿no? Justamente se sintió no atendido la parte humana en esos momentos. Entonces, bueno, hay un reclamo. Y por otro lado, la derecha siento que eh, justamente que no está haciendo, no está representando lo que debería representar la derecha, que sería esto que decimos de la parte racional, la parte solar que tiene que ver con expresar la individualidad de una forma armónica, ¿vale? No se ha convertido en esto egoico, ¿no? O sea, la derecha como desde la imposición de esto es lo que yo pienso, ¿viste? Cuando una persona, por ejemplo, dice yo tengo razón y te la quiere imponer, ¿no? Esta dificultad para escuchar, para recibir, es exactamente lo que pasa muchas veces en la dinámica de pareja, o sea, el hombre no, digamos, para sostener su razón, de alguna forma siente que tiene que desoír a lo que la mujer siente muchas veces, ¿no? Entonces, claro, hay un registro de la derecha y la izquierda que efectivamente es traumático. Y cuando hablamos de trauma, hablamos de una reacción, ¿no? O sea, hablamos de un registro que te lleva a hacer cosas, a decir cosas, etcétera. Y esto es lo que estoy notando en general, y sobre todo quizás las mujeres, yo siento que somos como reflejos, las mujeres somos muy reflectoras de las cosas que están mal, ¿sabes? Tanto a nivel privado como a nivel social. Cuando la mujer, si vemos un movimiento de mujeres que están confundidas, que se autodestruyen, etcétera, y gran etcétera, habría que preguntarse qué estamos haciendo para que las mujeres se estén reflejando esto, ¿no? O sea, porque las mujeres somos así, somos como tomamos y reproducimos, tomamos, está en nuestra naturaleza, ¿no? Si tú le das a una mujer odio, lo va a reproducir y te va a salir y te va a juntar a un montón de mujeres y va a hacer una marcha, que es lo que pasa, ¿vale? Y en la marcha no va a ir a buscar conciliación, no, va a ir a representar esta cosa de justamente de la derecha que tiene que ver con lo masculino, que es eso de la ira, ¿no? Cuando te pregunté las emociones, me refería un poco a eso, ¿no? Porque habitualmente asociamos a la derecha, lo asociamos como al enojo, a la ira, a la violencia, también se asocia, de hecho, a limitar, como te digo, a limitar derechos, etcétera. Y luego la izquierda como que se la asocia en general con la empatía, la inclusión, ¿no? Tener en cuenta al otro, tener en cuenta al de al lado, o sea, todos estos valores como muy maternos al final, ¿no? Porque es como, es importante la figura materna, pero también es importante la figura paterna, ¿no? Al final, entonces es lo mismo, creo, en la sociedad.
pero intentando darle un cierre ahora como nosotras, como también como mujeres, ¿qué tipo de liderazgo vos crees que necesitamos para salir de esta polarización, ¿no? Pues a ver, y yo es que quiero aclarar, o sea, yo quiero aquí tocar varios puntos, ¿no? Porque Vale. has hablado, por ejemplo, como de la parte de la transición, ¿no? De Franco, de cómo, sobre todo de que la izquierda a lo mejor es sobre todo de lo que habla, de lo que se abandera, de hablar de ese pasado como una parte muy herida, ¿no? De la sociedad y, y una derecha no empática, pero yo en eso no estoy nada de acuerdo porque precisamente es la mentira, ¿no? O es el relato al que se agarra la izquierda para poder perpetuar su existencia. La, al final, o al fin y al cabo, quiero expresar, o sea, quiero explicar esto bien porque sí que a lo mejor es, no sé si complejo o en los libros no se estudia o tal, pero sí que es verdad que la parte de la transición, bajo mi punto de vista y bajo la realidad, está totalmente manchada. Y tenemos a un PSOE efectivamente hablando de o criticando la memoria de Franco o de la dictadura cuando precisamente son los únicos que perseveran o siguen, o sea, son los únicos que deben su existencia al franquismo. Y me explico, y es que, o sea, si en España no hay democracia, es precisamente porque cuando hubo una pequeña posibilidad de que hubiese una transición real y que se constituyese una constitución real entre varios partidos civiles, etcétera, el PSOE fue corrompido y fue financiado por Estados Unidos y Alemania para crear la plata junta que creó y con el argumento de que España corría el peligro de ser comunista, pues tiraron para adelante y terminaron corrompiendo la única posibilidad que había de, de instaurar una democracia, de dar la posibilidad a los españoles de que, de que hubiese un periodo, ¿no? Que se llama de libertad constituyente, en el sentido de, es que estoy hablando de, a lo mejor de muchas, no sé si me sigues en este sentido, pero me explico, a lo mejor es un poco largo, pero antes había una democracia. O sea, antes había una dictadura, perfecto. A la muerte no había partidos políticos, o los partidos políticos que había eran clandestinos, ¿no? Estaban prohibidos. O había gente independiente. A la muerte de Franco, o antes de la muerte de Franco, ya había partidos clandestinos por ahí, pululando, ¿no? Movilizándose. El Partido Comunista, por ejemplo, era uno de los más preponderantes y de los que más militancia tenían y más peso tenían en la sociedad y los que sobre todo hacían más militancia contra la dictadura. Entonces, el Partido Comunista, el carlista, Antonio García Trevijano, que precisamente fue el fundador original de la Junta Democrática de España, ¿no? Funda esta asociación y con el peso, o sea, con el Partido Comunista, los carlistas, con la Iglesia, etcétera, de forma clandestina, se van preparando para que a la muerte, ¿no? de Franco, pues haya en España esta libertad constituyente y se haga una constitución y unas bases de una constitución para que los españoles puedan decidir, votar, etcétera. Y al final esto se corrompe precisamente porque se financia de forma internacional. Esto está en, se pueden ver un montón también de documentos en Wikileaks que se pueden buscar de archivos desclasificados de Estados Unidos de cómo estaban pendientes, ¿no? de este tipo de agentes, porque al final lo que se quería instaurar era lo que tenemos, una socialdemocracia. Y el Partido Socialista Obrero Español se financia precisamente con estos fondos, con fondos alemanes, y,
lo que viene a ser este plan, ¿no? que se tenía a lo mejor de forma clandestina, que se funda la Junta Democrática en París y demás, pues se va a pique, básicamente, y se hace una constitución en secreto, en un bar, que luego además un periodista independiente sí que saca la luz en El País y tal, por el 70 y pico, el 73 o el 72, o antes de, por finales del 73 a principios del 74, ¿no? Y, y al final pues nos perdemos no yo, porque yo no había nacido, ¿no? Pero los españoles, y muy pocos lo saben, al final se pierden la oportunidad de que en España haya una democracia real. Y me hace gracia, ¿no? Que era lo que yo quería decir, cómo el Partido Socialista se abandera de estar fustigando una dictadura que precisamente dependía su existencia dependía de la financiación y el conservar la misma, ¿no? El mismo sistema franquista que había antes, pues Franco puso al rey que quería que poner, que era el hijo de don Juan de Borbón, y saltándose la línea dinástica, incluso porque precisamente el padre de Juan Carlos I estaba dentro de, digamos, esta no coalición, sino este grupo, ¿no? De estar a ver cómo se formaba la democracia, cómo íbamos a hacerlo, etcétera, con la Plata Junta, con el Partido Comunista, con el Partido Carlista, con Antonio García Trevijano. Eh, entonces, el que dinásticamente tenía que ser el rey, Franco dijo que no, obviamente porque estaba fuera de lo que él tenía como planes para España, y nombra al hijo del mismo, ¿no? a Juan Carlos I, que va a ser el sucesor. Y hay archivos, ¿no? también que le pregunta eh, Juan Carlos a Franco en su lecho de muerte, ¿no? Que cómo va a cambiar, no lo estoy diciendo textualmente, ¿no? Pero que cómo va a cambiar, ¿no? el régimen de libertades, ¿no? O cómo iba a dar ahora las libertades. Y Franco básicamente lo que le dice es que eso ahora dependerá de él, de ir abriendo poco a poco la mano. En este sentido, ¿cómo? Pues concediendo, como hemos dicho al principio, derechos y libertades, no dejando que el pueblo las conquiste o las tenga o las decida, sino simplemente administrándolas. Y el Partido Socialista, no la derecha de ahora, no es el Partido Popular o Vox, o no, porque son partidos que nacen muy posteriormente, ¿no? De que se instaure la partitocracia, ¿no? La falsa democracia en España, cuando se crean. Entonces, es el Partido Socialista el que está ahí todavía ya viviendo, el que vive el meollo y el que recibe esa herencia. Entonces, me parece un total marketing que, bueno, la verdad es que le funciona porque básicamente esto que acabo de contar, aunque lo he contado un poco la gente no lo sabe, la gente no, los españoles esto no lo saben, y como lo ignoran, pues compran el relato de la izquierda de que hay una herida sobre la dictadura que a día de hoy no existe. Claro, claro, está súper interesante lo que dices, o sea, yo no conozco, no tengo documentos, por ejemplo, como para poner, para traer ahora parecidos respecto a la historia de Uruguay, por ejemplo, ni tampoco como cuando hablé del tema de Venezuela, pero eh, sí tengo información, por ejemplo, en el caso de Venezuela, porque mi pareja es nacido en Venezuela y me ha contado y tiene como mucha información y tal, y intuyo que hay como un patrón que más o menos pasa lo mismo en general, digo en general en todos los países, en cuanto que este relato que tú dices que hay desde el Partido Socialista o los partidos más afines al socialismo, que es real esto que tú dices de quizás se contó mal la historia, pero claro, es que la historia fue contada desde ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos, y esto de la tradición que tú dices, que es muy típico, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos a nuestra madre qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó cuando tenía 2, 3 años?
y tú no te acuerdas. O sea, tú le vas a creer a tu madre. Y la madre como registrando, ¿no? Pero registrando desde la subjetividad, claramente, muchas veces, ¿no? Y quizás te está costando, te termina contando la historia de que en la que tú concluyas que tu padre era un, un maldito, ¿vale? Y luego, efectivamente, vas a estar, digamos, vas a estar representando, actuando esa historia, ¿no? Entonces, a mí me parece casi lo mismo, en el sentido que muchas veces falta investigación, que yo le digo mucho a la gente esto, cuando vayan a buscar información, hay que buscar con mucha paciencia, o sea, tienes que buscar y mirar fuentes, verificar las fuentes, si son libros, si son webs, lo mismo, o sea, y luego esto de entender cuando habla, yo siento cuando estoy escuchando a esta parte de la política izquierda, muchas veces siento esto, o sea o no cierto, la realidad es que eso generó un trauma para mí, ¿no? Que se ve representado en esta resistencia a observar el comportamiento de la derecha desde otro lugar, ¿no? También. Eh, y que efectivamente esto no corta con la polarización, obviamente. Y luego lo que tú dijiste antes, que también me parece muy interesante, que lo he observado, los nuevos discursos, sobre todo de gente más joven, que ha tomado un poco más de mediatización en los canales de YouTube y tal, que están más identificados con un modelo de derecha, también noto esto que, bueno, la ley de la polaridad, ¿no? O sea, los extremos se terminan pareciendo. Entonces, el otro día le decía a una persona que escuchaba hablar a uno de estos chicos sobre el feminismo, ¿no? Estaba hablando en contra, ¿no? Esto de la lucha cultural que dicen tener. Y a mí me parece literalmente estar escuchando, hasta usando los mismos conceptos que al principio usaba el feminismo, digamos, para lograr tener más, ¿no? Más gente que perteneciera a ese. Es decir, simplemente para, si a vos te resonaba, te ibas a sumar al feminismo, era muy simple. Ahora, usar la palabra lucha, usar la palabra, bueno, esto de que si te pasa esto, es que estás acá, ¿no? Y, por ejemplo, ahora el hombre diciéndole a los hombres que, bueno, que se tienen que cuidar de las mujeres, ¿no? Y si haces esto vas a terminar muy mal. O sea, es que a mí me parece literalmente lo mismo que hacía originalmente el feminismo, ¿no? Hasta que llegó hasta este momento, pero básicamente es esto de decirte, hey, te voy a enseñar cómo te tenés que relacionar con los hombres o con las mujeres, ¿no? Siempre rechazando la naturaleza del otro, o sea, eso es lo que creo que no va a terminar nunca, no va a generar como nunca una comprensión, como tú dices, y creo que hay algo clave que es informarse, o sea, la práctica de la libertad podría ser una de ellas, y esto tiene que ver con lo que te decía hoy de Urano. Urano no es el que está ahí, digamos, el arquetipo, ¿no? Es como una persona en su casa pensando cómo cambiar el mundo. No, también es el que investiga. Todas las personas que anteriormente quisieron cambiar el mundo, que intentaron, que hicieron, cómo lo hicieron, qué resultados tuvieron, ¿no? Porque, o sea, tú no naciste ayer, o sea, el mundo ya existe mucho antes que uno viniera, ¿no? Entonces hay una historia, un relato, que de eso se ocupa la antropología también, o la sociología, y a veces olvidamos un poco esto, ¿no? En el ámbito político, quizás. La historia, pero como dices tú, no narrada desde lo subjetivo únicamente. Sí que quiere, o sea, quiero decir algo y es que no quería dar a entender, que a lo mejor se ha podido entender así, el dolor de una dictadura o de un franquismo o de una guerra civil o de un tal. Lo que yo quería es destacar, ¿no? O lo que yo estaba intentando criticar era que había un partido político vigente, ¿no? En España que se está apoderando de un relato o de estar diciendo que hay una herida grande de un contexto histórico anterior, como una dictadura en este país, ¿no? En España, cuando precisamente fue una gente, no los políticos que hay ahora formando el partido político, pero fue un agente preponderante y actor en esa época, que además definió lo que ahora tenemos en el sistema, ¿no? Que es el sistema de partidos y la partidocracia. No en el sentido de, ahí hubo dos bandos, una dictadura, luego hubo una guerra civil y ahí murió mucha gente y no hay ni un ganador ni un perdedor, hay una historia que creo que lo que hay que hacer es
no olvidar, conocer y no borrar o distorsionar o estar todo el rato sacando a la luz para intentar hacer discursos políticos para ganar votos, ¿no? Que es lo que está intentando hacer en este caso, pues el Partido Socialista, ¿no? El PSOE, y pues por defecto el resto de partidos pues también hablarán de ello o se defenderán o lo apoyarán o demás. Y luego también quería decir otra cosa que era sobre lo de la militancia del feminismo, ¿no? Y es que, bueno, una sobre la militancia del feminismo, que no lo he dicho antes, y es que esto lo oí también hace poco en una entrevista o en un vídeo o en un algo, alguien lo dijo y no me acuerdo quién, pero eh, que hablaban como pues esto de la militancia política y demás, y decía como que el feminismo era la única militancia que estaba habiendo, independientemente de que la comparta, no la comparto para nada, pero efectivamente creo que los únicos grupos de forma, bueno, la Junta Democrática también, estamos ahí dando por saco, intentando hacer siempre actividad y estar al pie del cañón señalando cosas, y hay otros grupos también sociales que también, pero sí que es verdad que el feminismo es uno de los movimientos últimamente más grandes sociales que están como constantemente pues poniendo en jaque a una cosa o a la otra, siempre efectivamente con su tema, ¿no? De preponderante, pero por una parte creo que es porque de una parte tiene financiación institucional, ¿no? Que esto es también muy importante, ¿no? Y efectivamente pues depende también mucho, pero hay mucha gente al final, muchas mujeres, ¿no? Que se creen sentirse identificadas con esto, y yo a mí ya me hace dudar si es por precisamente sentirse identificadas con lo que es la lucha feminista como tal, o precisamente porque no hay militancia, porque no hay grupos sociales políticos que estén haciendo tampoco mucho, ¿no? Para estar intentando cambiar algo. O al menos yo conozco pocos, aparte, ¿no? de nosotros, de la Junta Democrática de España, que dentro de que somos pequeñitos, bueno, no somos tan pequeñitos, pero al final nosotros no dependemos de nada del Estado, ¿no? No recibimos ni un euro de financiación, etcétera. Entonces, pues al final es un trabajo voluntario, y la militancia, que también esto, hablábamos de esto en las preguntas y demás, pues claro, también o dedicas tiempo a tu vida, o dedicas tiempo a la militancia, y entonces pues esto también a lo mejor se puede ver afectado, ¿no? Sí, Mm. sí. Bueno, sí, puede ser una explicación. eh, Desde mi punto de vista, la mujer como militante me parece que no surge desde el mismo lugar que el hombre como militante dentro de la sociedad, ¿no? Lo que sí he observado es que, digamos que, igual que lo observo en las relaciones humanas, cuando uno deja en sombra al otro, el otro lo representa. O sea, cuando el hombre deja en sombra a la mujer, o lo masculino a lo femenino, vamos a decir, y de alguna forma lo femenino se siente herido, genera algo que se llama resentimiento, ¿no? Y en el ámbito político se ve mucho esto del resentimiento, es volver a sentir, ¿no? Entonces encontrar la fuerza para luchar en algo que ya pasó, se me viene mucho esta imagen de eh, el matrimonio que hace 20 años que están juntos y el hombre la engañó hace 15. ¿Vale? Y la mujer todavía sigue usando eso para generar algunos ámbitos, ¿vale? De que la tenga, que, digamos, tener algo a favor, ¿no? Es decir, es como un poco eso. Ahora, ¿qué puede hacer la derecha ante esa situación? Son como dos cosas que pasan habitualmente, ¿no? Por un lado, o podríamos decir también ante este feminismo que tú decías. Por un lado, es decir, negar, que eso es algo que ha hecho mucho la derecha también, negar, esto no pasó, esto no lo hice,
no hablemos de esto, ¿vale? Manejate tú con lo que te pasa, o, eh, o invalidar, ¿vale? O sea, invalidar. Entonces, claro, no hay una, como tú dices, no hay un sentarse, a hablar, a escuchar cómo lo viviste tú, cómo lo viviste tú, ¿no? Y generar un acuerdo. Ahora, por eso mi pregunta fue hace un ratito esta de qué tipo de liderazgo necesitaríamos, porque yo asocio el liderazgo, en lo personal, lo asocio a lo masculino en cuanto a público, ¿no? En el orden privado lo asocio más a lo femenino, pero en el orden público, como puede ser un gobierno, lo asocio a lo masculino. Entonces, sea, también se habla mucho de esto de la masculinidad tóxica, que me parece lo mismo, me parece un intento de desvirtuar una palabra, porque, digamos, o es masculinidad o no es masculinidad en todo caso, pero no sé si existe algo como masculinidad tóxica. Lo mismo con el tema de la derecha. Prácticamente hablar de derecha es hablar de fascismo, o sea, es como si estuvieras usando un sinónimo, ¿no? A veces, o si estás más afín, ni siquiera te identificas con la derecha, pero ya si no estás afín con la izquierda, también eres fascista, o sea, hay como una mentalidad de descarte para pensar, ¿no? Como, si no es esto, es esto, independientemente de lo que tú estés diciendo, o sea, no te estoy escuchando. Entonces, por eso pienso, ¿qué tipo de liderazgo tú crees que podría como que salir de esta polarización? ¿Qué figura se te ocurre, no? Si piensas en un presidente o en una presidenta, no lo sé, ¿qué tipo de figura se te ocurre? Es que yo sé que a lo mejor puede sonar como que todo es muy repetitivo, pero es que sí que creo que redunda un poco en lo mismo. No creo que dependa de que un líder sea, no creo que sea autoritario o sea buena persona o sea leal o sea inquebrantable. Mm, Como precisamente creo que el liderazgo depende de los mecanismos que estén analizando, ¿no? Y vigilando a este líder, no creo que haya como una personalidad idónea o unas características idóneas de autoritario, empático, para ser líder de un país. Creo que lo importante, efectivamente, pues sí, creo que hay que ser, creo que hay que ser las dos. Creo que hay que saber ser líder, ¿no? Creo que hay que saber ser autoritario y al mismo tiempo empático y saber escuchar, ¿no? Pues sí, a tus votantes, a tu pueblo, a la sociedad, a la gente, a los políticos con los que trabajas, si precisamente escuchan realmente a la sociedad. Entonces, creo que si un líder y los demás poderes, ¿no? Y los demás agentes del gobierno están bien definidos, bien separados y bien controlados, los ciudadanos no tenemos que estar esperando que un líder sea buena persona, sea justo, sea, sea esto, sea bueno, sea justo y sea inquebrantable o incorrompible o que no sea corrupto. Creo que precisamente la corrupción es, antes hablábamos de la corrupción y creo que el ser humano, pues cuando lo tiene delante sí que es corrupto por naturaleza, sí que va a mirar por su propio beneficio antes que a lo mejor del resto si otros no le ven. Entonces es por esto, por lo que es tan importante que existan esos mecanismos o esa vigilancia entre unos poderes u otros o autoridades y otras. Y precisamente por eso también, porque el ciudadano no puede estar constantemente vigilando o estar constantemente dedicando las 24 horas de su día a estar pendiente de cosas políticas porque se supone que está dando un voto, ¿no? Para delegar precisamente una representación. Entonces, es que creo que todo recae sobre eso. Pero, ¿qué tipo de líder? Pues creo que un líder tanto autoritario como emocional. Mm. Ujú. Pero creo que eso no va a venir, o sea, creo que eso no va a venir.
Es decir, no creo que que la sociedad es que está esperando, ¿no? Un mesías, un nuevo líder, alguien que salga, ¿no? Y dé un paso adelante y diga, por aquí. Y la última vez que ocurrió esto, ¿no? Fue en la Plaza del Sol con Pablo Iglesias y luego con la desviación en Podemos y ya hemos visto lo que ha pasado. Y esto es también lo peligroso al mismo tiempo de no ser consciente de lo que es todo esto, ¿no? Los poderes, un poco la política, tus derechos, lo que es la libertad realmente, ¿no? Etcétera. Entonces, si el ciudadano, si los españoles siguen dormidos pensando que en algún momento alguien, pues esto lo parará, pues Sí, se van a dar de bruces, porque esto sí que depende de que efectivamente ellos, todos nosotros, digamos basta. sí, sí. Creo que estoy de acuerdo contigo en que no, o sea, a ver, nosotros, para la gente que entiende un poco de este tema también, la carta natal, que es como esta herramienta que yo te estaba mencionando, es como un sistema también, es como nuestra, vamos a decir, nuestra sociedad internamente. Entonces, nosotros no podemos pretender que venga un líder solar como se está esperando, justamente el Mesías, la figura del sol, del Salvador, del que viene a traer luz, ¿no? Claridad, si no vemos las otras como un sistema de poleas, ¿no? O sea, ¿qué está detrás de eso? Y hay otros arquetipos, como por ejemplo yo te decía Saturno. Entonces, si la estructura no está preparada, o sea, por ejemplo, ahí hablamos de tanto estructura como institución y también estructura como un sistema de creencias, que es Urano, no podemos pretender que exista la posibilidad de un líder que pueda, aunque tenga todas esas cualidades, primero que nada trabajar en equipo, ¿no? Con esto de los poderes, ¿no? O sea, hay una delegación en eso también, hay un delegar para que se tomen decisiones, etcétera, puntos de vista y tal, pero sobre todo lo que veo que está más flojo, y es lo que siento que nos pasa a nivel personal, es esto de la estructura. Hay como estructuras que no se sostienen tampoco, suficientes, ni siquiera para sostener al líder, aunque quisiera, ¿no? O sea, operar desde este lugar. Que creo que ahí entra el tema de todo lo que son instituciones y que donde más se aprecia la corrupción creo que es a nivel institucional, ¿no? Es Claro, claro. una falencia así muy grande. Claro, Ujú. claro. Y esto es de lo que se nutre el sistema, efectivamente, de que haya gobierno, autonomías, comunidades, delegaciones, subdelegaciones, ministerios, subministerios, secretarios, subsecretarios, ayuntamientos, oficinas locales. Precisamente es de eso de lo que se nutre, claro, el sistema para seguir perpetuando cada vez uno más grande. De hecho, hace poco una de las noticias, ¿no?, que salió era que ya había más, el titular, había más funcionarios que empresa privada, ¿no?, que autónomos o gente trabajando por su propia cuenta aquí en España. Claro, pues si cada vez más personas dependen de esa estructura, de ese sistema, están cómodos y no pasa nada mientras que eso siga así, van a intentar cada vez más perpetuarlo. Claro, y no, o sea, no depende solo, ¿no? Y es que yo creo que si la sociedad entendiese que no son las ideologías, no es la izquierda y la derecha lo que le polariza. Es decir, estoy de acuerdo en que la izquierda y la derecha pueden tener ideas diferentes o totalmente incluso opuestas, pero, perdón, Sí. pero cuando alguien entiende que tanto todas las ideologías pueden coexistir, pueden convivir y pueden tener su libertad y pueden salvaguardarse cada uno de sus derechos cuando hay un sistema que lo permite, cuando hay un sistema limpio, ¿no?, con unas reglas de juego claras, que todo el mundo decidamos y podamos formar parte, no existiría esa polarización, porque todo el mundo estaría tranquilo de que yo puedo ser el más comunista o el más anarquista o el más, bueno, el anarquista no, porque el anarquista no va a estar de acuerdo ni con la separación de poderes, pero nos estamos entendiendo.
El caso, pues no va a ocurrir. Entonces, o sea, si la gente no termina entendiendo esto, van a seguir pegándose por con quién te acuestas tú, cuánta carne comes, a quién votas, si vas al 8M con los feministas o no. Tal cual. O es que tienes una empresa y eres autónomo y bueno, es que me tienes ahogado. Entonces, creo que hasta que toda la gente no se entere de esto, van a estar pegándose siempre por lo mismo. Claro. Total, Y los de total. arriba, Sí. como ellos, los de arriba, ellos lo saben, ellos no son estúpidos, ellos son totalmente conscientes de que ellos ponen a dedo a todos y cada uno de la gente de su partido, a quien pones en las listas, saben perfectamente que lo que la gente elige no va a ningún lado y saben perfectamente que independientemente de lo que estén cometiendo, como tienen impunidad plena, pues siguen estando actuando igual. Entonces, hasta que desde la sociedad civil, que no dependa efectivamente del Estado, pues porque no va a poder cambiarse esto. Entonces, todos estos nuevos partidos políticos o los partidos nuevos políticos que se creen e intenten cambiar esto desde dentro, yo no creo que lo consigan. En el mismo momento en el que entras dentro del sistema, vas a necesitar formar parte de ese juego y vas a tener que obtener esas mismas fichas. Y Ah, ya está ahí la corrupción. sí, total. Sí. Bueno, tengo pendiente hacer también quería hacer un video como el que hice de Venezuela, pero de España con la carta que se llama Astrología Mundial, ¿no? De la Carta de España. España, por ejemplo, tiene mucha, vamos a decir, naturaleza sagitariana, que es como, pues esto, ¿no? La búsqueda de la verdad, mucho tema con la ideología, particularmente, siento que sucede mucho esto de tanto ideología de filosofía de vida como ideología política, todo tipo de ideología, y creo que un poco lo que va pensando en el pueblo, ¿no? Lo que puede llegar a ayudar a las personas en España es el pensamiento crítico, justamente, ¿no? Aplicar un poquito de paño frío, bajar un poco los niveles de pasiones y poner un poquito más esto como se dice aquí en Uruguay, se dice bajar a tierra, ¿no? O sea, poner las cosas en orden. El pensamiento crítico que justamente es eso, es ser analítico. O sea, tener una mente analítica puede rescatar de en cierta forma este círculo vicioso en el que está España ahora, como dices tú, que claro, se ha perdido la parte política porque se ha volcado quizás a una parte como más filosófica, que al final, bueno, sí, está muy bien para charlar con tus amigos en un bar, pero ¿qué pasa con esa parte, ¿no? O sea, ¿qué pasa, como te digo, con la estructura? ¿Qué pasa con el sistema de poder? Está desatendido prácticamente, me parece que es lo que está pasando en España, ¿no? O sea, nadie está mirando hacia allí, ¿no? Están apasionados hablando y buscando la verdad en eso. Nada, o sea, la gente está desencantada. O sea, tú hablas con la gente en España y la gente, el que efectivamente no está reaccionario y criticando la política constantemente, simplemente pasa absolutamente de todo. Pero es que no es ni una cosa ni la otra. Al final creo que lo que estaba diciendo, si el español se diese cuenta que realmente a día de hoy no importa un pimiento por el sistema que hay y que precisamente cambiando esas reglas de juego empezaría a pintar y mucho, sería precisamente el que dirige la orquesta, creo que la gente se volvería a encantar, se volvería a tener más interés por la política, porque la gente a día de hoy no tiene interés, tiene desencanto con la política porque sabe y tiene asumido que ese es el problema, tiene totalmente asumido que no se puede hacer nada. Y como no se puede hacer nada, pues sigue así. Pero no, señoras y señores, hay en otros países en donde existe una oficina del diputado de distrito, tú vas todas las semanas a verle y si tu diputado de distrito no tiene los suficientes votos, al día siguiente está fuera. Sí, Entonces, traigamos esto a España,
los españoles de esto se tienen que enterar. Y yo hablo de, bueno, yo a mi familia la tengo frita, efectivamente, pero luego hablas con cualquier persona y no, esto no, ni lo saben, les suena prácticamente a chino. Y no, señoras, despierten, por favor. Total, claro, ese despertar, exacto. El despertar de la conciencia individual me parece que es también, ¿no? Mm. De ser consciente de qué significa ser ciudadano. Me parece que ahí está la clave, sí. Por lo menos en el caso particular también de España, ¿no? Por toda la historia que tienen y demás. Bueno, primero que nada también decir que yo estoy muy en contacto con personas que están en España. Yo te comentaba que tengo mis hermanos viven en España hace muchos años, son de nacionalidad española. También tengo una sobrina de 5 años que es la que me hace más reflexionar sobre ¿no? la nueva generación que va a crecer en España. Y, y tengo un sobrino de 27 años que bueno, también quiere ser emprendedor y se encuentra con muchos muros, ¿no? Esto de los impuestos, etcétera. Entonces es como varios frentes. Quería, bueno, agradecerte por este tiempo. A mí me encantó la charla, la voy a ver después para volver a tener alguna revelación. Espero que te haya gustado también un poco mi enfoque o cómo lo compartimos. A mí me gustó mucho escucharte, trajiste muchas cosas súper interesantes para esto de la reflexión entre todos, ¿no? De seguir reflexionando. Quizás en otro momento podamos tener otra charla donde tú propongas un tema más específico o podemos seguir hablando de este tema de político. Bueno, lo podemos ir viendo como tú quieras, pero sos bienvenida cuando quieras otra vez a compartir y crear contenido en conjunto, que me parece súper importante también. Pues muchas gracias Florencia por invitarme, por pensar en mí y contactar conmigo. Yo también he estado muy a gusto y pues nada, hablamos todas las veces que quieras. Me ha encantado conocerte. Bueno, un besazo, gracias a todos. También les dejamos, bueno, que puedan dejar en los comentarios después si quieren algo. Les voy a dejar en la descripción los contactos de Margot para que la puedan seguir. Ella de vez en cuando va a otros sitios, también a charlar de diferentes temas. Así, bueno, estamos ahí como siguiéndonos. Así que, bueno, un besazo para todos. Chao.